del programa de ONU ONU Mujeres, Mujeres. comentar que nosotros hemos estado acompañando el proceso de elaboración de este proyecto de ley y sus discusiones previas. Nos parece absolutamente fundamental que se discuta esto en la Asamblea, que se resuelva definitivamente, como ya se señalaba antes, una política pública y una normativa que genere la obligación de cerrar las brechas de género por razones de género en el tema salarial y en los derechos económicos de los hombres y las mujeres. Es importante también ampliar y mejorar el marco normativo para la consecución del cierre de estas brechas y asegurar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Sabemos que la evidencia muestra que persisten brechas y las causas son observables, son estructurales y no observables y son definitivamente debidas a la discriminación, tanto en los tipos de trabajo, los sectores y las características del trabajo. En el Ecuador, la brecha de ingreso laboral no ha bajado de los 18 a los 16 puntos en los últimos 30 años. Y la crisis anterior, la crisis de la COVID, que todavía seguimos viviendo, hizo que bajen los salarios formales mucho más todavía y se amplíen sobre todo en los sectores que están menos regulados. Eso quiere decir que es necesaria la regulación, que es necesario el conocimiento, que es necesaria la información. En el sector informal, el ingreso de las mujeres se redujo tanto que más de la mitad de las mujeres cayó en una situación de pobreza laboral, es decir, a pesar de que tenían trabajo y tenían salario, cayeron en pobreza y en extrema pobreza. A menor educación formal es mayor la brecha salarial, pero también en los niveles más altos de la calificación. Es decir, mientras las mujeres tienen mayor educación superior, reciben menos salario en comparación con los varones, lo cual es una clara muestra de discriminación. Esto muestra claros sesgos de género y techos de cristal. Los salarios más bajos promedio también se dan en los sectores feminizados que pagan menos. En general, el sesgo y la valoración es menor en estos trabajos. En ciertos tipos de trabajos, por ejemplo, el trabajo social, la enfermería, todos los que tienen más mujeres tienen salarios más bajos. Eso también quiere decir que hay algunas características que son justamente los valores que están detrás de los trabajos que no se toman en cuenta para calcular los salarios. Existe además una práctica discriminatoria de los empleadores en términos de productividad o de dedicación respecto a las mujeres por la posibilidad de bajas de maternidad y necesidad de tiempos de cuidados que está reflejada en los salarios y en las brechas salariales. La brecha de género en el ingreso laboral representa una pérdida de alrededor de 12 puntos en el ingreso nacional, es decir, si es que la brecha salarial de género se cierra, el PIB puede crecer en el Ecuador en 12 puntos. Como ya se mencionaba, casi todos los países de la región tienen recogidas en sus legislaciones, constituciones, códigos del trabajo, disposiciones relativas a garantizar la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres. La Constitución, por ejemplo, en el Ecuador, llama a la igualdad de género, a la no discriminación. El igual salario por trabajo de igual valor necesita ser reglamentado y ese es uno de los puntos más importantes y creo que más relevantes de la ley. En Ecuador existe igual salario por igual valor, la igualdad salarial en la normativa laboral, pero no se especifica qué significa esto de igual valor y de nuevo, ese es uno de los aportes más importantes de la ley. Existe normativa específica, como ya se mencionaba, en Chile, Belice, Colombia, Perú. Y en Chile se promulgó una ley que resguarda el derecho a la igualdad de remuneraciones, en la que se recoge que el empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten el mismo trabajo. En Perú igual se prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres mediante la determinación de categorías, funciones y remuneraciones que permitan la ejecución del principio de igual remuneración por igual trabajo. Este trabajo de igual valor se ha legislado y se ha discutido muchísimo, sobre todo en Chile, y se ha desglosado mucho las definiciones. Sería un buen ejemplo para seguir en la aplicación de la normativa y los reglamentos necesarios. La OIT recomienda analizar las tablas salariales también, otros componentes del salario también, incluyendo en las normas estos elementos. La alta informalidad hace que se deban combinar medidas legislativas laborales con políticas en materia de igualdad y eso también es un elemento importante que está consagrado en la ley, en la propuesta de ley, es decir, la combinación de toda la normativa, de toda la discusión normativa con la política pública. También se necesita poner énfasis en los procesos de protección, denuncia, reparación, que también están incorporados en la ley. ¿Qué significa
más allá de la definición de salario y de acuerdo con la OIT también, como ya se señalaba antes, igual el valor de los trabajos. Significan capacidades, competencias, calificaciones similares, aptitudes para desempeñar un determinado empleo, más allá de las funciones específicas. Las condiciones laborales que se designan, las condiciones ambientales, del clima psicológico, el esfuerzo que designa la dificultad, el cansancio, la tensión y la responsabilidad. El análisis de trabajo de igual valor deberá ser amplio y por eso se necesita también una especificidad en la normativa, que es lo que se presenta en la propuesta de ley, una especificidad, un análisis muy a profundidad y también un ente específico técnico que pueda realizar estos cálculos, que pueda realizar estas valoraciones. Es clave también que los y las trabajadoras puedan estar enterados, puedan saber de qué se trata, puedan colocar información, hacer denuncias y que la inspectoría laboral pueda también encargarse de controlar la reducción de estas brechas salariales. Todo esto está contenido en la ley. Felicitamos y de nuevo hemos acompañado este proceso. Consideramos que es, como ya se señalaba, una oportunidad importante para la Asamblea Nacional y para el país tener esta legislación de avanzada para poder seguir adelante en la consecución de las reducciones de las brechas salariales y en la igualdad de género. Muchas gracias.